Es hora de dar la batalla por ti, de unir nuestros poderes y salir del oscurantismo juntos. Prepárate porque llegó la CICE Pasto, la mejor convención internacional de cómic. Ahora desde tu casa y gratis solo para ti. Vive esta experiencia virtual del 31 de julio al 2 de agosto, con superhéroes y villanos invitados de Argentina, Chile, Ecuador, México y Colombia. El evento que tanto esperabas ahora es virtual, no te lo puedes perder. CICE Pasto 2020 desde tu casa. Informes en www.cicepasto.com. En estos momentos, damas y caballeros, quiero que me acompañen a recibir por primera vez a esta CICE Pasto a una talentosa actriz colombiana. Hace mucho rato viene la CICE Pasto dándole espacio a artistas de nuestra región que han hecho personajes icónicos y bueno poder acercarnos con ellos, entablar conversación con ellos, y la actriz que viene a continuación es nada más y nada menos que Carolina Cuervo, así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, bien sonoro, de esos imagínate 1000 personas en donde hacemos normalmente la convención, que es el Coliseo Champañá, solamente que ahora pues es desde nuestra casa. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola Dani, muchas gracias, muy bien. Lástima no poder estar allá comiendo cositas pastuzas, celebrando con todos. Extraño mucho Pasto y la cocha, por supuesto. Eso era que te iba a decir, porque no muchos aún relacionan de que tú grabaste una película acá en la Laguna de la Cocha. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues una aventura, porque, bueno, para los que no saben, yo estoy casada con un pastuso, y cuando Felipe Martínez, que fue quien escribió Fortuna Lake o Terror en la Laguna, estuvo conversando con otra amiga nuestra y le dijo, oiga, yo siempre me he imaginado hacer esta película en la Laguna de la Cocha. Y esa amiga le dijo, le tengo a los que son. Y nos presentó, pues no nos presentó porque ya conocíamos a Felipe, pero pues nos puso en contacto como para hablar del proyecto, y Javier le dijo, Javier Delgado, que es mi esposo, le dijo de una, pero yo quiero entrar a coproducirla. Y así fue como arrancamos esta aventura, porque pues realmente fue una aventura. Lo que hicimos fue rodar un teaser en nuestra casa en Bogotá, para poder recaudar a través de un crowdfunding algún dinero para poder rodar la película. Y lo hicimos y nos fue muy bien. Recaudamos algo de dinero para poder generar ese viaje. Y lo que hicimos fue una película entre 9 personas, única y exclusivamente. Nos quedamos casi durante 2 semanas en la Laguna de la Cocha, en una producción, digamos, muy pequeña, pero con personajes que estaban cada uno enfocado en lo que tenía que hacer, pues que no solamente era actuar o dirigir, sino que todos de alguna manera terminamos haciendo más cosas de las que usualmente hacemos. Fue un trabajo colaborativo, fue un trabajo en equipo, y logramos sacar esta película que después de casi 2 años largos, finalmente iba a ser estrenada en las pantallas de nuestro país. El 19 de marzo se estrenaba en más de 100 pantallas pues en todo Colombia, pero nos cayó la pandemia. Eso era lo que te iba a preguntar, porque es decir, bueno, 2 años de trabajo en esta película de Fortuna Lake, pero lamentablemente llegó la pandemia. ¿Y cómo recibieron ustedes esa noticia de decir, ya a puertas del estreno, es que estaban ya a un pelo de estrenarla y Estábamos a un pelo. lamentablemente a cerrar eso? Empezamos a hacer función de prensa, ya estaba a punto de salir. La película, digamos que ya había ido a algunos festivales y había tenido algunas funciones privadas, pero pues esta era la oportunidad como para poder mostrar un trabajo que además empezó siendo una película sin ningún tipo de ambición. Nosotros lo hicimos más como un ejercicio, lo hicimos como nos pareció divertido, nos pareció chévere, también una oportunidad para que el resto de las personas que nos acompañaban conocieran y vivieran los carnavales, y fue como más una experiencia de amigos, pero pues son proyectos que nacen como con cierta estrella, porque más gente se empezó a vincular después en la postproducción. Tuvimos una gente que compuso toda la banda sonora de la película, que los que saben y conocen del género de terror, aunque este es como un thriller psicológico, pues saben que la música es lo que compone, yo creo que en un 85% o más, una película de terror. Entonces contamos con un estudio muy chévere que se vinculó, y la verdad que ha sido un proceso muy bello. La película fue estrenada en Perú, en Bolivia,
con muy buena audiencia y estábamos muy emocionados de que así fuera en Colombia, pero bueno, vamos a ver cuándo es que podemos abrir de nuevo los teatros. Estaban a puertas de estrenar la película, lamentablemente llega la pandemia y esto cómo alteró, incluso cómo lo sintió el equipo de trabajo de estas personas que durante 2 años trabajaron en Fortuna Lake. Pues muy frustrante, es muy frustrante porque de verdad que ya estábamos a puertas de hacerlo. Estrenábamos el 19 de marzo, es que nos mandaron a guardar ese fin de semana. Entonces fue pues muy frustrante porque ya estábamos listos y pues hasta el momento no sabemos si la película finalmente va a ir a alguna plataforma o no. Porque pues lo lógico es primero estrenar en salas, que es donde uno puede hacer la mayor recaudación también. Correcto. Pero bueno, pues esperemos a ver qué sucede. De todas maneras, es una película que yo siento que puede gustarles mucho, sobre todo pues porque fue hecha en ese hermosísimo lugar de La Cocha, donde no necesitamos absolutamente nada porque el espacio y el lugar nos dieron toda la cinematografía que necesitábamos. También era un reto hacer una película medio de terror, thriller psicológico de día, porque no teníamos cómo iluminar La Cocha de noche, eso cuesta mucha plata. Entonces lo hicimos todo de día y la verdad que fue un lugar muy especial porque se comportó con nosotros muy bien. Si queríamos lluvia, llovía, si necesitábamos sol, salía el sol. O sea, yo amo ese lugar por la magia que hay ahí. Todos amamos, de hecho, a la Laguna de la Cocha, estamos muy orgullosos de ella porque incluso es uno de los humedales Ramsar más importantes que tiene nuestro país y tiene esa magia que tú dices y no sé, me imagino que el detrás de cámaras lo han de llamar el Paseo 8 o algo así por el estilo, Casi. pero casi, pero ¿cómo te sientes, por ejemplo? Porque incluso ayer teníamos un panel acerca de cine pastuso, netamente pastuso, realizadores pastusos, y todos manifestaban esa frustración, decían, pero es que a cada rato le ponen plata a lo que sea el paseo 34ª parte, nos vamos a la luna. Pero este tipo de proyectos, por ejemplo, proyectos incluso como el que tú tuviste el placer de realizar aquí en la Laguna de la Cocha, eh, ¿sienten alguna frustración de pronto cuando no tienen ese suficiente apoyo del Estado o de la empresa privada para poder sacar adelante? Pues es difícil, ¿no? Eso pues es una luchadera y también el tema de la burocracia a veces no es tan fácil. Para poderlo volver un proyecto nacional a nosotros nos fue muy mal, nos tocó casi que pasarlo unas 4 o 5 veces el proyecto porque pues había un tema y era que esa película la hicimos entre 9 personas y resulta que es que en los créditos no puedes aparecer como que hiciste de todo. Pero sí, ¿qué pasa si yo lo hice? O sea, yo fui actriz, pero al mismo tiempo ayudé, o sea, era responsable del catering, de la comida, pues, y después hice todo el tema de maquillaje, hice todo el tema también de ambientación, etcétera, etcétera. Y todos tuvimos un montón de roles dentro de la película. Entonces, esas son, digamos, algunas cosas que son frustrantes porque no obedecen a la esencia del proyecto. Y yo creo que cada película es un universo y es es una obra de arte y por lo tanto está viva, no se pueden comparar unas con otras y cada una tiene un proceso muy distinto. Entonces, al tratar de meter todo en una misma bolsa, pues ahí es donde yo siento que la embarran y que muchas veces no hay como un diálogo o por lo menos una especie de flexibilización frente a ciertos problemas o ciertos puntos específicos de cada película. Sí, es muy frustrante porque la poca plata que dan, pues sí, se la ganan algunos, pero el resto, pues, ¿qué hacen, no? Entonces creo que es un tema pues, que es muy complejo, que yo siento que hasta que nosotros como sociedad no entendamos la importancia del arte y la importancia de la creación y de la creatividad en una sociedad, pues nunca vamos a lograr tener todo lo que queremos para poder potenciar este arte que es tan importante, no solo el cine en general, el arte en general. Entonces, no se trata de quejarse, trata de aprovechar lo que hay, pero sí claramente creo que hace falta sobre todo un cambio en el pensamiento. Sí, especialmente porque uno puede decir, nos estamos quejando demasiado, pero no, igual es una realidad bastante. Pero es cierto que también de eso se saca provecho, porque muchos directores, al tener que ser recursivos, a tener que, digamos, actores o amigos que sean recursivos, hace que la película sea más firme, sea incluso un producto de mayor calidad que una película que tiene todo el dinero del mundo en presupuesto.
Pues chévere si le dan a uno platica para hacer cosas, Perfecto. pero, pues de que se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que lucharla mucho y ahí y es una cosa de insistencia y de mucho trabajo y de muchos chicharrones, como decimos vulgarmente, ¿no? Hay que resolver a veces muchas cosas y muchas cosas pasan o uno las deja pasar sobre todo por el cansancio y el agotamiento de lo que implican ciertos trámites. Entonces eso también es muy complicado. Eh, Sin embargo, pues hay que ser recursivos en todo y sobre todo entender que el trabajo colaborativo es finalmente lo que va a lograr sacar adelante la mayoría de los proyectos y que entendamos que si yo tengo un proyecto, pero de pronto tengo a alguien que me puede apoyar y vincularse al proyecto, pues si lo hacemos entre los dos más adelante, cuando esto dé frutos, pues nos va a generar algo. Entonces, es muy relativo, ¿no? Eso depende mucho de la disposición y yo siempre he dicho, los que hacemos esta vuelta somos emprendedores por naturaleza. Y la característica de un emprendedor es ser terco. Lo Sí. digo por experiencia porque muchos creían que, por ejemplo, esta Seis Pasto no iba a ser viable. Todos pensaban que los grandes eventos de cultura popular, del cine, cómic, ilustración y demás, solo se podían dar en Bogotá y en Medellín. Y bueno, aquí estamos 7 años y cada vez nos hemos fortalecido. Y este año hemos querido ser tercos y decirle, pandemia, vete a donde tú quieras, pero llevarles ese entretenimiento a casa. Acá tenemos una pregunta de Darío Cerón Insuasti que dice, Carolina, gusto tenerte en este evento. Una pregunta, ¿qué opinas de cómo se realiza la comedia en Colombia? ¿Crees que hay estereotipos? Hmm. Yo siento que estamos explorando, empezando a explorar nuevas cosas. Yo digamos, me estrené como comediante de stand-up comedy hace 2 años, pero de alguna manera el humor siempre ha estado inscrito en mi vida. Eh, Creo que el stand-up comedy, como se conoce, sí es una cosa que es relativamente nueva. Yo creo que tendrá pues así en auge unos 10 años, un poquito más. Antes, digamos, la cuentería era como parte, fue como el nacimiento de ese stand-up comedy y luego pues siempre hemos tenido programas como Sábados Felices, que también es otro tipo de humor. Es decir, yo creo que el humor no se puede encasillar y no se puede decir que hay un solo tipo de humor, porque a todos nos conecta un humor diferente. Entonces a mí hay un comediante que me puede parecer fantástico, pero que de pronto a ti, Dani, no, pues no te hace reír en absolutamente nada. Entonces creo que es un tema muy, muy subjetivo, no sabría decir si hay o no hay estereotipos. Lo que sí creo es que las temáticas sí están estereotipadas, es decir, el humor sigue haciéndose a partir de las mismas cosas que el machismo, que el feminismo, que el matrimonio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que esos son unos temas que pues ya están muy trilladitos y el humor en este país con tantas cosas que pasan, pues de pronto valdría la pena utilizar esa herramienta para hablar de cosas más profundas y más dolorosas, porque el humor hace eso, sacar el dolor afuera e incomodar, incomoda. Para mí esa es la función principal del humor, incomodar. Entonces, pues creo que más que el humor como tal, son las temáticas que siento que están muy clichésudas ya. Eso te iba a decir, por ejemplo, el humor, cuando Jaime Garzón decía, por ejemplo, es que yo le digo las verdades al país y el país, ja, 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 ja. Sí, eso es el humor, porque ahora ya uno no puede comenzar un chiste diciendo, es que había un paisa, un pastuso, momento, no se meta con los pastuzos, eso es discriminativo. Ok, había entonces un paisa, no, no se meta con los paisas, que eso es discriminativo. Entonces entra una persona a un bar, ya toca los chistes así, o sea, ya no puedes echar un chiste de cómo hace, Pero la o capacidad de sea, ya reírse de uno mismo es lo que tiene que, eso es lo que eliminaría en gran parte la violencia. Si todos tuviéramos la personalidad suficiente para resistir cualquier crítica con humor y saber lo vulnerables que somos y comprender que uno no es perfecto y que al contrario, si le saca humor a esas imperfecciones, pues aún mejor, pues sería un poco más fácil. Lo que pasa es que nos abrazan los grandes egos que a veces no nos permite reírnos de nosotros mismos. Y siento que cuando uno se ríe de algo que dice el otro es porque se ve reflejado, porque es un espejo, porque hay algo de eso que a mí me hace entender el error en el que está, digamos, enmarcado. Entonces, eso es lo que me parece maravilloso del humor, que tú puedes decir cualquier cosa por áspera que sea, pero que te llega, te hace reír y al mismo tiempo reflexionar.
Sí, es que lamentablemente como ahora está de moda lo políticamente correcto, ¿no? Entonces ya Sí. el humor tiene que cambiar en eso. Carolina, oye, felicitaciones en primer lugar, porque yo no conocía esa faceta tuya de stand-up comedy, te soy sincero. Pero Ajá. el hecho que hayas llegado a las semifinales, creo que llegaste del concurso póker que era entre humoristas. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste hasta allá? Pues fue un gran reto, pues, porque la mayoría, o si no todos los comediantes de este reto, pues realmente pues llevan más de 20 años haciendo comedia, ¿no? Enfrentándose a diferentes públicos. Yo empecé hace solo 2 años con mi primera presentación, que fue justamente en agosto del año pasado, de hace 2 años, y pues esto es un camino que se hace andando. Entonces, al atreverse a hacer este tipo de retos, pues es más que todo un reto para el comediante, pues porque así es como uno va construyendo su humor y es como va, digamos, aprendiendo, ¿no? Es como las rayas del tigre, como digo yo, otra raya para el tigre, porque así es que tiene que ser. Entonces, pues para mí fue una gran oportunidad, fue muy difícil, debo confesar que es de las cosas más complicadas que uno hace, porque en vivo, con esos estilos de humor tan diferentes, con esa diferencia también obviamente de seguidores, porque esto era con votaciones, entonces obviamente los que tienen 3 millones de seguidores más los que tienen 2, pues uno sabe que la cosa va ahí, digamos, ligada más que todo como a eso, ¿no? A esa fanaticada y esa audiencia que ya se ha ido creando. Pero pues por los comentarios y por cómo me fue, siento que fue un reto que pasé, por lo menos raspando bien, y eso me puso muy contenta. Recibí muy buenos comentarios, eso me gustó muchísimo y sobre No, todo sí, fue, mostré el tipo de humor que yo hago, pues que tal vez no se parece a otro, sino que es femenino y es de mujeres también, ¿no? La única mujer que estaba ahí. la otra vez yo hablaba con un amigo que se llama Jack Ampon, un saludo para Jack, que está desde Bogotá, y yo le comentaba, mira, una de las invitadas es Carolina Cuervo, y él me decía, hermano, acabé de verla aquí en esta vaina del show, y estaba con Hassan y con otro, ta, ta. Hola, pero qué dura, porque es que lo que tú decías, o sea, ya es gente que domina esto. Yo decía, más duro debe ser tratar de hacer reír a la gente y que no haya público para sentir su reacción. Nada, eso es como manejar sin retrovisor, te cuento. Es muy duro porque, pues, en la comedia sí es un diálogo, eso no es un monólogo, la comedia es un diálogo donde el público es el otro dialogante. Y cuando uno está haciendo, pues, comedia, el ritmo, muchas cosas dependen de la respuesta del público. Entonces, para todos y eso lo comentábamos entre comediantes, para todos fue muy difícil, fue un reto muy, muy, muy exigente. Tuvimos muchísimo miedo, yo creo, mucha incomodidad al principio, y siento que ahí lo que nos salvó fue la unión, porque parte, digamos, de esto, claro, era un reto donde sálvese quien pueda, pero en realidad no, nosotros lo concebimos sobre todo como un espacio en el que teníamos que jugar. Eso es la comedia, es juego. Y así nos lo tomamos y creo que cuando asumimos ese espacio o ese rol dentro de todo lo que era el mano a mano, pues las cosas funcionaron mucho mejor y nos dimos la mano, porque eso no es fácil. Y para la gente es muy fácil decir, uy, no, qué malo, uy, no, es que ese man, qué pereza, uy, no, qué pésimo, pero pues nadie sabe lo que implica estar ahí. Eso es un grado de vulnerabilidad muy alto. Demasiado, sí. Realmente, yo, por ejemplo, yo paso una semana sin dormir previo a la convención, literalmente, de todo el estrés, porque uno quiere que todo el mundo sea feliz, ¿sí? Lamentablemente, esa es la óptica que uno tiene, que todo el mundo sea feliz, pero siempre hay gente que, obviamente, piensa que esto es fácil y que se pudo haber hecho de una mejor manera, pero bueno, acá, por ejemplo, la convención ha salido gracias al apoyo de las empresas que han querido creer en este proyecto de jóvenes, de los jóvenes que están detrás de la convención, que es un gran equipo, de todos los que estuvieron y están, pero también ha sido, digamos, gracias a ese público que cada vez exige más, exige que uno esté vigente allí presentando eso. Y No se, eso es algo, ¿cómo, perdón? no se puede uno perder del rango, porque si no, pues, hay que Exactamente. decirlo. Y es que tú no te has perdido, eso te iba a comentar, desde 1982 creo que estás en todo este tema del cine y la televisión hasta el 2020, que creo, si no estoy mal, según la investigación acá, La venganza de Analía y Decisiones, unos ganan, unos pierden.
De todos esos, ¿cuál es el personaje más entrañable? Supongo que esta pregunta siempre te la han hecho, pero ¿cuál es el más entrañable? El que más te ha gustado interpretar, que dirías, ese personaje lo quiero hacer una y mil veces más. No sé, yo siento que todos se interpretan y siempre hay algo de mucho amor que uno le pone a los personajes, aunque hay unos que le ponen a uno más reto que otros. Yo me divertí mucho haciendo una mujer que en una serie que se llamaba, una telenovela ya, que se llamaba El auténtico Rodrigo Leal, un personaje que se llamaba Lucía, era la antagónica y era una porquería de vieja. Y me divertí mucho porque era una porquería bruta, o sea, ella era bruta y lo único que quería era buscar billete y no, eso hacía y deshacía y era, no, era una bestia. Entonces me divertía mucho porque había mucho humor en ese personaje me gustó mucho. Y luego otro que para mí fue muy entrañable por el reto que significó para mí como actriz fue hacer Mujeres Asesinas, personaje pues que era en esa serie en donde cada capítulo había una mujer asesina y para mí fue muy, muy, muy chévere porque nadie nunca me había visto en una faceta tan fuerte, entonces fue como muy sorpresivo y para mí fue un reto interpretarlo. Pero creo que todos al final tienen mucho de eso. En teatro, pues hay personajes como el que dicen monólogos de la vagina, pues haber hecho esa obra para mí fue muy importante, no solamente por el personaje en sí, sino por el momento en el que fue interpretado, en el momento en que llegó esa obra a mi vida. Yo siento que esa obra me salvó, yo estaba en una tusa espantosa, en un momento de esos pésimos, y el teatro siempre llega a salvarlo a uno, y ahí encontré en esa obra de teatro un salvavidas y un potencializador de mi fuerza como actriz. Para mí fue muy chévere, un reto. Me alegra muchísimo. Ven, aquí nos hace una pregunta Esteban Milgaro. Dice, ¿qué consejo le darías a todo aquel que decide inclinarse a vivir del mundo artístico? Pues suerte, no mentira. Que te vaya bien. No, el que quiera meterse en esta vuelta tiene que encantarle esta vuelta, tiene que ser un apasionado de esto, porque no es un camino fácil, es de mucha persistencia, es de mucha disciplina, es de mucho estudio, es de encontrar una voz y encontrar la voz se demora. Uno no puede ser un artista que encuentre una voz de un día para otro. Esto significa hacer muchas cosas e ir creciendo en la experiencia, siempre con mucha pasión. Si lo hacen solamente por tener éxito o por encontrar la fama, pues claramente después lo pueden llegar a hacer y pueden llegar a seguramente a tener lo que buscan, pero es tan difícil y es tan trabajoso todo lo que hay detrás de este mundo artístico que el que no siente pasión y el que no es un artista de corazón puede salir corriendo más que inmediatamente y se puede acabar. Yo creo que es muy relevante que la gente entienda que el que es artista nace artista obviamente de corazón y de espíritu, pero que hay que formarse, hay que estudiar, hay que ponerse a la altura de lo que hacemos. Hay mucha gente muy tesa haciendo cosas maravillosas, entonces los artistas todos tenemos que honrar eso y seguir adelante, no perderse, como digo yo, seguir vigente, lucharla, darle y darle y darle y no parar. Creo que esa es como la gran lección. Uno no puede quedarse esperando a que lo llamen. Para eso somos artistas y somos creadores. Hay que crear de ceros y hay que volverse, digamos, un emprendedor, que yo digo que los artistas, como decía, somos emprendedores porque empezamos un proyecto, lo terminamos, lo sacamos adelante, pero ya ahí mismo tenemos que pensar en el otro, no nos podemos quedar muy quietos. Sí, así es, porque nadie puede ser diva en este mundo. Ahí sí es cierto que toca perseverar realmente, porque he escuchado a varios amigos que lo han intentado llegar a ser directores, actores, y lo que tú dices, el campo es tan complejo, y hay tantos intereses, ahora incluso hay hasta estadísticas, si el actor vende o no vende, si es llamativo o no llamativo, o sea, ya hay más factores que el mero talento también Sí, para esta ser cosa. flexible con lo que la profesión también te va mostrando y el camino que te está mostrando y perseverar. La perseverancia es todo, porque, y es demorado, pero pues si es algo que te apasiona, si es algo que te gusta, yo lo único que digo es que yo me siento infinitamente agradecida de poder medianamente vivir de lo que hago, que creo que esa sería muy frustrante para mí
no poder hacerlo y no poder, o tener que meterme en un lugar donde no soy feliz para poder tener algo, pero no, yo siento que esa ha sido también mi causa, a cualquier precio, pero yo tengo que vivir de lo que me gusta hacer. Muy bien, ahora ya como para ir concluyendo este espacio que amablemente nos ha cedido a la Seis de Pasto, es inevitable no preguntarte cuál es tu serie o película favorita, o cuál es tu personaje favorito de todo este mundo ñoño de los cómics y la ciencia ficción y la literatura fantástica y tal. Yo soy medio floja para los nombres, nunca me acuerdo de nada, me encanta, y después es como, ay, pucha, ¿cómo era que se llamaba? Ay, este man, no, soy pésima en eso. De Eh, capa roja, el que vuela. sí, pero digamos que, bueno, a mí me gusta mucho la literatura fantástica, como por ejemplo Macedonio Fernández, bueno, que es como, digamos, otro rollo diferente al cómic. Eh, pero yo no sé si esto sea de ese universo o no, y me podrán decir, esa vieja no sabe nada, pero yo me acuerdo que cuando vi Los Super Increíbles, esa película de Disney, me pareció la cosa más divina, por lo que representaba, digamos, como historia, además ese humor tan fino que manejan, pero no soy, digamos, muy fan del tema, no soy una enloquecida por los cómics, me cuesta mucho leer cómics, como que me pierdo en los cómics, pero siento que lo que se está haciendo en Colombia, pues, y está generando muchas cosas chéveres. Yo estoy trabajando ahora, una de mis socias es Tatiana Zavala, que manejan todo el tema de Vida Pública Show, que es una serie animada que tiene muchísima audiencia en Latinoamérica, como 3 millones de seguidores, y es un estudio de animación que nació de cero y que ha ido creciendo en los últimos años muchísimo y creo que, y admiro mucho ese trabajo, me parece que es muy complejo, me parece que la animación en Colombia pues todavía está en pañales, pero que hay gente que la saca del estadio y eso es muy, muy, muy relevante, es muy chévere y pues ojalá sigan habiendo más personas pues, que logren trabajar en toda esta historia del cómic. Yo sé que es una comunidad enorme, el tema animado, el tema de los cómics, etcétera, etcétera. Entonces, pues chévere, chévere que exista ese espacio también. Es otra manera de narrarnos y de contarnos. Sí, es que ya cada 3 meses sale una película o salía una película de superhéroes ahora por la pandemia. Lo mismo que tú estás padeciendo, Gal Gadot lo está sufriendo ya, Scarlett Johansson también, porque era viuda negra, ahora Sí. está indefinido, o sea, ya dijeron esto es indefinido, Mulan, todos esos ya no van a estar. Tenet, que era una película de Christopher Nolan que muchos la esperábamos, también indefinido, o sea, no se sabe qué es lo que va a pasar. Por acá me pregunta Analí, me dice, Carolina, ¿han realizado un reencuentro con tus compañeros de Okidoki? Pero reencuentro en nuestra casa, por ejemplo. Sí. Pues me imagino. Mejor dicho, ¿te hablas todavía con los de Okidoki? Sí, claro, son mis hermanos, son mi familia y nosotros tenemos una relación pues que será entrañable hasta el día que nos muramos, porque pues vivimos una época muy importante de nuestras vidas y aunque había algunos pues que estaban por fuera de Colombia, ya han vuelto, algunos siguen por fuera, pero pues eventualmente siempre hacemos una reunión por Zoom y los que estamos acá pues tratamos de vernos, pues antes de la pandemia nos veíamos más. Infortunadamente, pues ahora cada vez es más difícil, pero sí, la idea además es buscar un espacio en donde podamos encontrarnos para ustedes, porque siento que es una generación que creció mucho con nosotros. Entonces, esperan ese reencuentro con ansias. Sí, ustedes eran los años maravillosos nuestros. O sea, Sí, una serie. Sí. Aquí nos dice Camilo, gracias por tu identidad y representación con nuestro departamento de Nariño. Una pastusa más, una nariñense más. sí, Casada con un pastuso, ella ya lo dijo, así que sí, yo soy nariñense de corazón, vivo pidiendo que me adopten, todavía no me adoptan, pero ya casi, pero yo adoro esa región, me ha dado muchas cosas, me dio hasta un esposo, imagínense, entonces, ¿qué puedo hacer? o sea que cuando puedas venir aquí ya, digamos, con el colectivo de animación que tú has mencionado, que ojalá los podamos tener acá, sería genial, pues ahí ya te daremos simbólicamente las llaves de la ciudad para Por adoptarte. favor,
La estoy pidiendo hace rato. De hecho, hoy comimos comida pastusa, hornado, y empanadas Ah, de qué rico. arroz, y empanadas de harina, porque Javier, mi esposo, estaba de cumpleaños hoy. Entonces, la Cortés, que es una nariñense que está aquí en Bogotá, Silvana, pues hace una comida deliciosa y pues pudimos disfrutar y celebrar el cumpleaños a lo pastuso. Entonces, un feliz cumpleaños a Javier, que Dios Gracias. lo bendiga y de hecho fue gracias a él que logramos concertar este pequeño momento contigo. Acá Darío Cero me dice, Carolina, ¿te gustaría ser de actriz de doblaje o qué actores de ese género te gustan? Pues yo he hecho algunas cosas de doblaje. Hace muchos años hacía unas tiritas cómicas, que era un programa inglés que después, pues de muñequitos que se doblaba aquí en Colombia. Entonces hicimos varias temporadas. A mí me parece fascinante, me parece un universo complejo, hay que estudiarlo, tiene una técnica, no todas las voces sirven, no todos los actores que son actores de verdad sirven, por ejemplo, para hacer un doblaje. Hace poco perdimos a una de las mejores actrices, para mi gusto, en temas de doblaje, que era Lucero Gómez, quien hizo la voz de innumerables cosas, y pues la verdad fue una tristeza haberla perdido, pero finalmente sí, hay mucha gente que ha hecho su carrera en el doblaje y eso es un universo interesante y muy bello. A mí la voz me enamora, yo soy muy del oído, soy muy de escuchar, para mí eso es muy importante. De hecho, uno de los actores de doblaje que logró, digamos, ser reconocido por su personaje es Alexander Páez, a quien envío un gran saludo. Él estuvo en la convención no estoy mal, creo que fue en 2016. Él hizo el personaje de Rurouni Kenshin, el Samurai X, para todos los que son otakus. Y más de uno queríamos verlo. Y lo que pasa es que uno relaciona el personaje con la voz. Pero el momento en que tú lo ves ya en una novela, y dices, ese es Alexander Páez, no lo puedo creer. Y hay mucho talento de actores colombianos que hacen excelente trabajo como actores de doblaje. No todo es México, no todo es Chile, no todo es Argentina. Realmente hay muchos actores de doblaje que están acá. Bueno, Carolina, no te quito más tiempo. Quisiera que invites a todas las personas para que te sigan en tu canal, porque tienes ya tu propio programa y de hecho tienes en estos momentos a las 9, creo que tienes emisión. Entonces me gustaría que hagas esa invitación a todos ellos. No, pues gracias a ustedes, los felicito por, a pesar de las problemáticas que estamos viviendo como humanidad, no dejar morir este espacio. Creo que es un espacio importante, de nicho, que pues sigue construyendo nuestra identidad, sigue construyendo nuestra industria. Los felicito por seguir adelante, porque no nos vamos a dejar desaparecer por nada del mundo y necesitamos claramente de todos los que están al otro lado de la pantalla para que esto siga y funcione y sigamos siendo una entidad y sigamos viviendo y transformando nuestra historia. Quiero invitarlos pues para que no se pierdan la Cuervo Live, que es mi espacio de entrevistas que tengo todos los jueves y los domingos a las 9 de la noche, donde entrevisto personajes de la cultura a través de mi cuenta de Instagram, que es @cuervocarolina. Por supuesto que me sigan en Twitter, en Facebook, y también para que se echen una pasadita por Bunet, que es nuestra plataforma de contenidos digitales, donde ponemos películas, series, documentales. De hecho, hay una serie web que últimamente nosotros la hicimos hace un par de años, pero últimamente ha dado muchas vueltas por ahí. Una serie web que se llama Mujeres de Tiempo Completo, donde pues las protagonistas somos Verónica Orozco, Alejandra Azcárate y yo, que habla sobre las mujeres mayores de 35. Es una comedia negra con actores como Alejandro Reaño, Julián Román, que nos acompañaron, Janet Ballman, así que no se la pierdan porque está muy divertida. La pueden encontrar en Bunet, www.bunet.co, y en las redes de Bunet, que son @BunetTV. Bunet se escribe B larga WONET. Muy bien, entonces imagínate en estos momentos un fuerte aplauso, pero antes del fuerte aplauso siempre le pedimos a nuestros invitados que con todo el corazón y amor del mundo digan esa frase tan espectacular que tú ya la has de haber repetido miles de veces, que es que viva Pasto, carajo. Que viva Pasto, carajo. Así es. Muchísimas gracias a Carolina. Fuerte el aplauso desde sus hogares y Gracias. decirte mil y mil gracias por haber estado por primera vez aquí en la 6C Pasto Convención Internacional de Cómic 2020 desde tu casa. Nos vemos. Que te vaya Chao muy bien. a todos. Muchas gracias.